Echemos un vistazo a un problema de aplicación que se puede resolver utilizando la ley de los pecados. En este problema, tenemos una torre celular que se instala en una colina. Así que aquí está la torre de la célula, y la colina tiene un ángulo de elevación de 42 grados. Un ingeniero tiene que instalar un cable de apoyo para esta torre, y la pregunta es cuál sería la longitud del cable de soporte si se va a formar un ángulo de 15 grados con la colina. Así que recuerda, para aplicar la ley de los pecados, debemos configurar una proporción con un solo desconocido. Así que tenemos que tener al menos una medida de un ángulo y la longitud del lado opuesto para hacer funcionar la ley de los pecados. Y ahora mismo, mirando este pequeño triángulo en la colina, no tenemos suficiente información. Tenemos la longitud de este lado aquí, pero no la medida del ángulo opuesto. Tenemos la medida de este ángulo aquí, pero no la longitud del lado opuesto. Y luego no sabemos la medida de este ángulo o la longitud del lado opuesto. Así que vamos a reunir toda la información que podamos acerca de este triángulo y luego vea si podemos establecer la ley de los pecados para resolver por X. Este problema realmente se relaciona con una propiedad de líneas paralelas de la geometría. Si tenemos un dibujo de un segmento aquí que sería paralelo al suelo, luego podemos asumir que este ángulo aquí sería 90 grados. Entonces desde este segmento aquí y la tierra aquí son paralelas. La línea paralela está cortada por un transversal que sería este segmento aquí. Luego alternativo a tus ángulos son congruentes, que significa que si este ángulo mide 42 grados, entonces este ángulo aquí debe también ser de 42 grados. Lo que nos dice que este ángulo obtus y este pequeño triángulo sería 90 grados más 42 grados o 132 grados. Y necesitamos esto porque utilizamos la ley de los pecados. Tendremos el sino de 132 grados dividido por X como una de nuestras relaciones. Y ahora que tenemos la longitud de este lado aquí como 95 metros, necesitamos determinar la medida de este ángulo agudo aquí, y ahora podemos porque sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Así que la medida de este ángulo aquí sería 180 grados, 132 grados, 15 grados. Entonces, la medida de este ángulo aquí debe ser de 33 grados. Y ahora, podemos utilizar la ley de los pecados para resolver por X. Vamos a tener el seno de 33 grados dividido por la longitud del lado opuesto, que es de 95 metros, debe ser igual al sino de 132 grados dividido por la longitud del lado opuesto, que es X. Y ahora, podemos cruzar, multiplicar y resolver por X o X sin 33 grados debe ser igual a 95X sin 132 grados. Ahora, dividiremos ambos lados por sin 33 grados. Entonces, el lado izquierdo se simplifica a X, y X va a ser igual a este cociente aquí. Vamos adelante y evalúe esto en la calculadora. Asegúrese de que estamos en modo de grado. Aviso de que somos. Nuestro numerador es 95 sin 132 grados dividido por sin 33 grados. Divided by sine 33 degrees. So X es aproximadamente 129.6 metros. ¿Cuál debe ser la longitud del cable de apoyo si va a formar un ángulo de 15 grados con la colina? Espero que esto fue útil.